Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En este primer bloque nos acompaña Harold Mora, candidato con el número 19 por el partido Podemos, que encabeza el general Urresti. Buenos días, bienvenido. A ver, empecemos por lo menos grato. Antes de hablar de tus propuestas y... Por lo mediático. Por lo mediático, así, para jalar, para... A ver, según el portal oficial electoral, el partido Podemos tiene una decena, 10 candidatos con sentencias civiles en sus filas. ¿No es un poco una incongruencia decir que vamos a luchar contra la corrupción y qué sé yo, y al mismo tiempo llevar candidatos que tienen algún tipo de pasivo penal? Uri, sí, en primer lugar, buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Presentarme, mi nombre es Harold Mora, yo postulo con el número 19 por el partido Podemos Perú. Respondiendo a tu pregunta, en realidad sí, hay un número de candidatos, como tú bien lo has mencionado, que tienen esa situación. De manera personal, como Harold Mora, de alguna u otra manera es verdad lo que tú comentas, podría parecer incongruente cuando desde la bancada de Podemos Perú o como partido político y como Harold Mora decimos que vamos a llegar al Congreso a luchar contra la corrupción, tener a personas dentro de nuestra lista que mellen ese objetivo. Como Harold Mora, yo he solicitado mediante un oficio al partido político el retiro inmediato de estas personas, toda vez de que por un tema de transparencia deberían de mantenerse al margen hasta que los temas en los cuales ellos vienen siendo investigados, procesados o lo que fuese, se esclarezcan y determinen realmente su culpabilidad o su inocencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos de partir por casa, porque las palabras muchas veces el público los escucha o nos ve a través de los medios y les cae bien, pero yo creo que desde casa es donde deberíamos empezar a dar con el ejemplo, y bueno, en ese sentido yo he solicitado eso de manera formal y lo pueden encontrar todas las personas que nos están escuchando en mi página web personal www.haroldmora.pe. Ahí está el oficio escaneado y pueden darse cuenta de lo que les estoy comentando es verdadero, ¿no? Siguiendo con los temas políticos, antes de, repito, pasar a hablar de tus propuestas, el presidente Vizcarra se ha pronunciado, según muchos opinan y yo también, de manera indebida, diciendo, bueno, tienen que elegir, deben elegir candidatos que estén a favor de eliminar la inmunidad. El tema de fondo, sobre eso quiero hablar, claro. Más que eso, es decir, está en lo formal, está muy mal que el presidente debería decir en todo caso, voten por gente que renueve el Congreso, no sé, no meterse en temas específicos pero el tema mismo sí es un tema crucial y enlaza un poco con la primera pregunta, con el primer tema, ¿no? Porque si no, se sigue dando la impresión que el Congreso es utilizado como una especie de refugio para personas que tienen problemas legales. O que traen, o claro, que los cometen en la función. Entonces, ¿cuál es la posición oficial de Podemos y la tuya propia respecto a la inmunidad parlamentaria? Aquí he escuchado todo tipo. El consenso en realidad es que los congresistas, me refiero al consenso entre aquellos postulantes que he entrevistado, es que deberías la inmunidad solo tener un efecto temporal en tanto y en cuanto un legislador integre una comisión investigadora. También ha habido candidatos que han tenido una propuesta más radical diciendo cero inmunidad y si uno no la debe no la teme, y si estás investigando algo y te demandan, bueno, pues tienes que demostrar tu inocencia. ¿Cuál es la posición de Podemos en general y cuál es la tuya propia? Gracias, Uri. A ver, en primer lugar, respeto las palabras del presidente de la República, no las comparto.
está claro que desde mi punto de vista él debería seguir manteniendo esa independencia y esa neutralidad respecto al proceso electoral. Si bien es cierto, ha demostrado durante su gestión que el gobierno tiene la capacidad de poder mover a las masas sociales, ¿no? Porque si hay alguna capacidad que reconocerle es esa, ¿no? Que sí, tiene, en el referendo quedó muy claro, sí, exacto, sí, sí, no, exacto. Y tú conversabas con la gente y le decías por qué sí, 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 no, y no, 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 sí, y no sabían, pero exacto, era sí, 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 no, y sí, pues tuvo éxito en mover, efectivamente. Entonces hay que reconocer, pero ya en esta coyuntura de las elecciones de enero 2020, considero que él debería de mantener una neutralidad. Respondiendo a tu pregunta, Uri, te agradezco la misma. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Existe un consenso, pareciera maravilloso respecto al tema de la eliminación de la inmunidad. El 98% de candidatos, estamos hablando de un universo de más o menos 700 candidatos por Lima, concuerdan en que debería de eliminarse. Desde el partido Podemos Perú y como Harold Mora, que postulo al Congreso con el número 19, tengo claro que la inmunidad de arresto y de proceso debería de eliminarse al 100%. No puede existir aquel congresista o candidato llegando al Congreso que arrastre algún tipo de delito menor, ¿no? Y que los lleve al Congreso, o que desde el Congreso, a través de la función parlamentaria que ya pueda tener, incurre en algún delito menor y que se proteja bajo este manto de la inmunidad parlamentaria. Claro, tenemos ejemplo del congresista que manoseó a una azafata. Es que tiene que ver eso con, ¿no es cierto? Y bueno, N temas. Ese tema puntual que acabas de mencionar, yo creo que ni siquiera meritaría que pase por la Comisión de Ética. Es algo flagrante. Es algo flagrante, sí. Existen pruebas y encima con el agravante de que el señor se mofaba, se burlaba. Entonces, yo creo que esas cosas deberían de eliminarse y desde el partido Podemos Perú estamos clarísimos que debería de eliminarse al 100%. Mucho se comenta, por otro lado, está claro que la inmunidad de arresto y de proceso debería de eliminarse al 100% y para eso me comprometo que desde el Congreso lo vamos a trabajar de esa manera. Respecto a la inmunidad que tiene que o guarda referencia con el tema de la opinión para la labor de fiscalización por parte del congresista, estoy completamente de acuerdo, y esta es una propuesta personal, que no debería de depender del mismo Congreso, Uri, sino que esta función debería de trasladarse al Tribunal Constitucional, ¿no? O la Corte Suprema, de tal manera que sean cualquiera de estas dos instancias quienes a través de una evaluación legal y de hechos pueda determinar si realmente se le levanta o no la inmunidad a un parlamentario o congresista. Porque ¿qué pasa si lo dejamos en la misma mesa de la Comisión de Ética Parlamentaria? No come otorongo. Exacto. O sea, hoy por ti y mañana por mí. Exacto, tú lo acabas de decir. Entonces nuestras propuestas, si te das cuenta, Uri, está completamente clara y no tenemos qué vuelta que darle. La inmunidad de arresto y de proceso se elimina al 100% y la que guarda relación con la opinión... Un órgano un tercer órgano, sea el judicial o constitucional. Para evitar llegar a la Comisión de Ética Parlamentaria, claro, donde ya hemos visto, ¿no? Los partidos políticos tradicionales se han encargado de blindar hoy por ti, mañana por mí, como bien lo acabas de decir. Entonces, la posición es clarísima del partido Podemos Perú respecto a ese tema. Me comentaba fuera de micrófono, antes de pasar a la parte de las propuestas, tus propuestas, me comentabas que cuando que fuiste funcionario del Ministerio de Energía y Minas y estuviste vinculado a una comisión de seguimiento del tema anticorrupción. ¿Podrías detallarme un poco eso, por favor? Sí, no he sido funcionario, para precisar, he trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, he brindado servicios ahí, y un poco la implementación de las actividades o las acciones o metas que tenemos establecidas dentro de lo que es la matriz de acciones y metas para dar cumplimiento a la implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En ese sentido te comentaba también de que la corrupción es tomada como bandera por
todos los partidos. Habría que ver, sinceramente, cuáles de ellos son los que de alguna u otra manera empiezan haciendo el trabajo por casa. Y te comentaba acciones concretas. Hace pocos minutos te decía de que he solicitado el retiro de aquellos candidatos que se encuentran en alguna situación un poco dudosa, digámoslo así, y que no generan transparencia a la opinión pública. Por otro lado, una acción concreta que he realizado como Harold Mora, también le he cursado un oficio al partido, pero no para el retiro de alguien, sino para nosotros enmarcarnos como partido político, ¿no?, en la política nacional anticorrupción y en el plan nacional de lucha contra la corrupción. Es por eso que he hecho llegar un oficio en el cual he adjuntado el compromiso de integridad, ¿sí?, el compromiso de integridad y lucha contra la corrupción que deberíamos de firmar todos los candidatos que estamos postulando por el partido político Podemos Perú, el cual indica de manera clara y precisa que de llegar al Congreso y se demuestre algún indicio, ojo Uri, algún indicio o acto de corrupción comprobado, inmediatamente el firmante de ese compromiso de integridad autoriza el retiro y la exclusión inmediata de esta persona de la bancada desde el Congreso. Entonces yo creo que esas cosas no serán la solución absoluta, Uri, pero sí considero que marcan un camino como bancada y como partido político, ¿no? Correcto. Pasemos ahora al tema de las propuestas. Antes de hablar de tus propuestas, sobre como bancada, ¿cuál es la posición de Podemos respecto al capítulo económico de la Constitución? ¿Podemos está a favor, al igual que los grupos de izquierda, de cambiar el capítulo económico de la Constitución? ¿Lo mantendría? ¿Cuál es la posición institucional respecto a ese tema? La posición del partido político Podemos Perú es la de llegar a defender el capítulo económico. O sea, creemos que nosotros deberíamos de partir de poder defender esa economía social de mercado que nos ha dado resultados. Que si bien es cierto, hay cosas por mejorar, Uri, en efecto, siempre hay cosas por hacer y por mejorar. Hay que entender algo, y quisiera dirigirme a las personas que nos están oyendo y nos están mirando a través de las redes sociales también, de que la política económica o el capítulo económico del Perú ha permitido darle una estabilidad macroeconómica a nuestro país, que si bien es cierto hay cosas por mejorar, las mejoraremos, que hay algunos temas que hay que revisar, los revisaremos, pero irnos a un extremo como el de la izquierda propone, yo creo que ya son ideas zafadas que lo único que traería al país es una inestabilidad más. Hay que entender que los diferentes sectores socioeconómicos del país, que a su vez se convierten en microeconomías, son los que nosotros deberíamos de apuntar a fin de poderlos fortalecer. Y en ese fortalecimiento nos referimos específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es importante poder brindar mecanismos y controles que ayuden a que estas pequeñas y medianas empresas se puedan formalizar, pero no con la intención de que el Estado recaude o tribute producto de esa formalización, sino con la intención de que estas empresas que pasen a ser formales puedan ser sujetos de crédito, puedan y puedan prosperar y puedan brindar más trabajo. Hoy en día no es la gran empresa la que genera más puestos de trabajo, Uri. Sí, es la mediana y pequeña empresa. Entonces yo creo que los esfuerzos deberían de ir por ahí, Uri. En ese sentido, el partido político... Y esa es la posición del partido. ¿Te puedes asegurar que no va a haber, porque lamentablemente ese es otro tema, ¿no es cierto?, que ojalá no ocurra en ese Congreso. Llegas por una agrupación y de repente empiezas a votar, porque una cosa es el criterio de conciencia y otra cosa es, como tú dices, llegas a una agrupación que dice vamos a defender el capítulo económico y de repente tienes algunos congresistas que terminan votando, no, hay que hacer una constituyente. Tú aseguras que es lo que me estás diciendo es la posición de todo el partido, que no hay fisuras en ese sentido, o sea, cualquier candidato que llegue va a mantener esa postura. Es lo que se ha conversado, es lo que se ha decidido y me someto a las grabaciones de la entrevista del día de hoy. Perfecto. Ahora sí, tus propuestas
para el Congreso. Muchas gracias, ¿qué propones? Uri. Quisiera dirigirme también a las personas que nos están oyendo, y mis propuestas que manejo son puntuales. ¿Cuántas son son tres, dependiendo del tiempo que nos pueda dar. Me gustaría poderlas desarrollar, pero tengo una propuesta específica en el tema de educación, en el tema de salud y en el tema de deporte. Dale, a ver. En el tema de educación, es muy importante para nosotros como partido político seguir fortaleciendo la labor que viene desarrollando la SUNEDU. ¿Por qué es importante? Porque consideramos que la educación superior universitaria es el motor del desarrollo de nuestro país, pero no hay que olvidar la educación básica regular. No hay que olvidar que es esa educación a través de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, que dan el soporte necesario para poder seguir con una técnica o una superior universitaria. Entonces, pero hablar del tema del sector de educación es muy amplio. Entonces yo me voy a referir, o la propuesta de ley que vengo trabajando es específica en el sector educación superior universitario, hablando específicamente de SUNEDU. ¿Qué es lo que pasa? En abril del 2018, a través de la ley 30579, se establece un plazo de moratoria, Uri. Este plazo de moratoria tiene vigencia de 2 años, desde abril del 2018 hasta abril del 2020, o sea, a 4 meses del día de hoy. Este plazo de moratoria que establece que no se creen más universidades, ni públicas ni privadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? A la fecha hay 31 universidades privadas que han sido denegadas su licencia de funcionamiento. Estos 31 dueños o corporaciones que han sido denegadas, tranquilamente pueden volver a presentar el 1 de mayo una licencia para que se les pueda otorgar, desconociendo la labor que ha venido haciendo SUNEDU en estos 2 años en donde le ha denegado la licencia. Le pueden sacar la vuelta a la ley. Exacto, tú lo has dicho. ¿Qué es lo que propongo yo? Un proyecto de ley que amplíe el plazo de moratoria, pero que ya no lo amplíe por 1, por 2 o por 5 años. No, que lo amplíe hasta el siguiente día útil en la cual la última universidad que no obtuvo el licenciamiento institucional termine de implementar su plan de cese de actividades. Con esto, ¿qué salvaguardo con este proyecto de ley? Que todos los miles de alumnos universitarios, Uri, ojo, que han sido, y cuesta aceptarlo, que han sido estafados, porque esa es la palabra, que han sido estafados, no se perjudiquen más. Entonces, este proyecto de ley que amplíe el plazo de moratoria hasta el día siguiente útil que termine de implementar su plan de cese, la última universidad que no obtuvo licenciamiento puede durar 3 años, 5 años, 20 años, como puede durar 30, 60 o 90 días. ¿De qué va a depender? De que las 31 universidades hasta el día de hoy que no han obtenido licenciamiento cumplan con implementar su plan de cese y el alumno universitario, que son miles en el país, no se vean perjudicados aquellos que han estado estudiando en estas universidades que no han obtenido el licenciamiento. Hay que tener en cuenta, por otro lado, de que a la fecha son 31, Uri. Pero la SUNEDU tiene para poder pronunciarse hasta fines de este mes, que ya no falta nada, a 26 universidades más. Entonces, estamos hablando que faltan todavía 26 universidades ser evaluadas. De 31, tranquilamente podríamos llegar a 40 o 45 universidades que no van a obtener el licenciamiento. De ser así, estamos hablando de una población de más de 100.000 alumnos a nivel nacional que se ven perjudicados, Uri. ¿Por qué? Porque simple y llanamente las universidades en su gran mayoría no les brindan las herramientas y los mecanismos para que puedan migrar a otras universidades. En estos momentos, el 31% las 31 universidades que actualmente no han obtenido licenciamiento, haciendo una escala de porcentaje, representan el 100%, esas 31 universidades. Del 100%, solo el 60% de universidades privadas están estableciendo convenios con otras universidades privadas para que sus alumnos migren. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un alarmante 40% que no hace absolutamente nada. ¿Cuál es la lógica? ¿Me denegaron? Bueno, pues, brazos cruzados. ¿Y dónde quedan esos miles y miles y miles de alumnos? Entonces, este proyecto de ley lo que trata es salvaguardar justamente a todos los alumnos universitarios, que no se perjudiquen más. Y es ahí, Uri, en donde el Estado tiene que fortalecer el rol promotor de la educación, para que le pueda brindar los mecanismos
y los controles para que de esta manera los alumnos puedan ir migrando bajo las mismas condiciones en las cuales han estudiado en esta universidad que lamentablemente, y lo digo una vez más, los ha terminado estafando, porque esa es la palabra. Les ha prometido dar una educación de calidad, no han cumplido con las 8 condiciones básicas de calidad y hoy en día se ven en la situación en la que se ven. Por otro lado, en estos días, ayer, anteayer, el Ejecutivo acaba de mencionar a través de la ministra de Educación respecto a la beca que se le va a dar a aquellas personas que están estudiando en universidades en donde no han logrado el licenciamiento, para que puedan postular a una beca y pueda el Estado cubrir sus gastos de estudio hasta culminar la carrera. Es una acción, considero que no es la solución, pero sí considero que es un instrumento importante que el Estado le da a aquellos alumnos para que no se puedan perjudicar. En resumen, Uri, lo que buscamos con este proyecto de ley es que los más de 100.000 jóvenes universitarios que se puedan ver perjudicados de esta manera encuentren no solamente un respaldo en el Estado, sino que el Estado cumpla y ejerza su rol promotor. Basta ya de universidades privadas o públicas. No nos centremos en tener que construir más universidades. La solución no pasa por infraestructura. La solución pasa por realmente cumplir con una calidad de estudios, de educación superior universitaria acorde a lo que realmente la población necesita, ¿no? Bueno, veo que estás bien empapado el tema, entonces me gustaría abrir un pequeño paréntesis, todavía tenemos un poquito de tiempo antes de hablar de tus otras 2 propuestas, pero creo que esta de educación, y por algo has empezado por ella. Pero yo creo que también se necesita un poco un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Porque, así a ojo de buen cubero, yo considero ya debemos tener un superávit tremendo de, por ejemplo, abogados en el Perú. Es decir, alguien se ha tomado el trabajo de hacer un mapa de en realidad cuántos abogados necesita el país. Claro. Y entonces, cuando hablo de un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad que debería venir desde lo más alto de los sectores que rigen la educación, pasando por los medios de comunicación, en fin, la sociedad toda. Las carreras técnicas no tienen por qué ser consideradas como de segundo nivel frente a las clases. Claro, no, yo quiero que mi hijo sea doctor, que mi hijo sea abogado, pero yo creo que hay un superávit de médicos y un superávit de abogados, y en cambio faltan, no sé, soldadores, gafiteros, es decir, y no tiene por qué ser considerado menos, al contrario, en esas profesiones hay personas, y me consta, las conozco, que ganan más, por supuesto, mucho más, por supuesto, independientes, sí, además, claro, poniendo su propio horario, que aquellos que se han quemado las pestañas durante 8 o 9 años a un costo altísimo de sacrificio de los padres o de ellos mismos para financiar los estudios, ¿no? Tenemos el caso trágico que acaba de ocurrir con estos 2 chicos que estudiaban para pagarse los estudios. Sí, probablemente una de estas carreras que estamos mencionando, que salen y hay 10.000 personas compitiendo por un puesto, y en cambio tienes un terrible déficit por el otro lado, pero es un tema de un poco de mentalidad, ¿no? No, yo quiero que mi hijo sea el doctor o el abogado. Eso, ¿cómo crees que se puede empezar a enmendar? Es muy cierto lo que acabas de referir. Muchas veces las carreras técnicas son las que de alguna u otra manera representan un mayor de ingresos. Vemos en sectores marcados como por ejemplo minería, en donde un ayudante o un técnico de maquinaria pesada tiene un ingreso importante, al igual que un profesional tranquilamente que pudiese trabajar aquí en Lima. ¿Cómo conversa esto con el proyecto de ley? Y es importante mencionarlo. En la actualidad, Uri, es el Ministerio de Educación quien da, digamos, o quien hace que a través de una evaluación los institutos superiores puedan cumplir con 5, no son 8 como en el caso de la universidad, sino 5 condiciones básicas de calidad educativa. Y es el Ministerio de Educación, de manera directa, quien otorga el licenciamiento. Entiendo que hay esfuerzos en estos momentos por parte del sector educación como ministerio en poder hacer de que SUNEDU sea la competente de manera general
para poder evaluar estas condiciones básicas de calidad, que en la actualidad son 5 para institutos superiores y son 8 para universidades. Yo creo que homologando desde la parte administrativa primero, tendríamos un logro importante. ¿Para qué? Para que podamos tener una sola entidad y no por el lado A y por el lado B, en la que podamos realmente fortalecer ese esfuerzo que necesitan las carreras técnicas también. El mayor ejemplo que tenemos en el país es, sin hacer publicidad, y todo el Perú lo conoce, es Senati, donde salen técnicos y profesionales muy competentes, de primera. Entonces yo creo que el esfuerzo pasa por ahí, pero también pasa por administrativamente ordenarnos, ¿no? Y si es que SUNEDU va a coger esta competencia, yo saludo la decisión del Ejecutivo, porque de alguna u otra manera marca el camino de cómo es que debemos de hacer las cosas bien, para a partir de ello, ya en la operatividad del mismo, comenzar a implementar políticas, aplicar controles, ¿no? Que nos permitan a nosotros como país fortalecer ese tipo de educación, que es importante y el país lo necesita sobre todo, ¿no? Porque tenemos una brecha de servicios y de infraestructura importantísima. Inmensa. Entonces yo creo que por ahí va el camino. Perfecto. Ya, tus otras dos propuestas. Perfecto, gracias Uri. En el tema de educación quedó clarísimo. Sí. El tema de educación quedó claro, que el beneficio es para todos los miles de estudiantes y no se puedan perjudicar. En el tema de salud, es muy importante para mí, como Harold Mora, que postulo por el número 19 por el partido Podemos Perú, un proyecto de ley que vengo trabajando en salud. El proyecto de ley hace referencia a fortalecer la atención primaria de enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente cáncer, diabetes e hipertensión, que son las enfermedades con una tasa de o índice de mortalidad alta, pero muy alta, pero no contagiosa. Y cuando me refiero, Uri, a la atención primaria, me refiero específicamente a la atención preventiva. ¿Qué es lo que pasa? En estos momentos y a través de la historia, como país hemos tenido una política de salud reactiva, en donde solamente hemos reaccionado a la enfermedad. Claro ejemplo de ello: en estos momentos a una paciente con cáncer de mama, al Estado le cuesta aproximadamente, porque nunca se puede determinar un monto, entre 80.000 y 100.000 soles más o menos el costo de su tratamiento. Esa misma persona, Uri, si es que en una etapa inicial el Estado se hubiese, por supuesto, 200 soles no más menos, una mamografía. Entonces muchas personas se preguntarán, no, pero eso es imposible. No es imposible, es simplemente pasar de tener un modelo de política de salud reactiva a poder tener uno preventivo. Exacto. El 80% de las enfermedades simplemente usando agua y jabón, es decir, una campaña que estés mañana, tarde y noche inculcando a la población que tiene que lavarse las manos, ¿no es cierto?, después de estrechar la mano de alguien, o cuando viajas en el transporte público, antes de ingerir un alimento, 80% de ciertos tipos de enfermedades se podrían prevenir solo con una campaña intensiva de lavado de manos. Por eso, Uri, es que no le vengo a contar cuentos a las personas, le vengo a decir claramente que mi proyecto de ley es de fortalecer la atención primaria de enfermedades crónicas no transmisibles, y lo que tú acabas de mencionar a nivel de campaña es parte de una de las acciones del proyecto de ley en lo que se refiere a fortalecer. Entonces es importante eso. En el caso del varón, un examen de próstata de tacto, 50 soles más menos, un tratamiento, miles y miles de soles. Entonces ya dejemos como Estado de tener que invertir en salud en la etapa final y enfocar los esfuerzos a la etapa inicial preventiva. Tenemos lamentablemente una mentalidad reactiva en todo, hasta en seguridad ciudadana, pero se nos va el tiempo. Sí. Un minuto para tu tercera propuesta. Bueno, la tercera propuesta es en el tema de deporte. En el tema de deporte estoy planteando la creación de una unidad ejecutora que pueda administrar toda la infraestructura de legado que tantos millones de soles nos ha costado a todos los peruanos, ¿no? Y que hoy en día, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Todas las federaciones deportivas nacionales, a través de sus deportistas, vienen, suena increíble lo que voy a decir, pero vienen alquilando la propia infraestructura de todos los peruanos. Entonces, el proyecto de ley se enfrasca en que ¿Alquilando a quién, perdón?
a la comisión que viene administrando toda la infraestructura de los Juegos Panamericanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que queremos con este proyecto de ley URI es que se cree una unidad ejecutora que dependa, ojo, del Ministerio de Educación y no de otro ministerio como actualmente lo vienen manifestando las autoridades, por un tema de competencias, para que en coordinación esta unidad ejecutora que se vaya a crear con el IPD y con las federaciones deportivas nacionales podamos poner a disposición de nuestros deportistas que nos van a representar de manera internacional. ¿Sabes cuándo, Uri? Julio 2020, Tokio. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros deportistas que van a participar en Tokio realmente como país les estamos dando la oportunidad a que sean competitivos o a que sean unas personas que vayan simplemente a participar? Perfecto. Entonces, ese proyecto de ley es importantísimo y considero que va a generar los consensos inmediatos en el Congreso para que realmente esta unidad ejecutora que se vaya a crear tenga las competencias absolutas y trabaje por el bien del deporte. Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo, agradezco mucho tu participación. Ha estado con nosotros Harold Mora, candidato del partido Podemos Perú con el número 19. Volvemos después de una breve pausa con nuestro segundo invitado, amigos. Gracias.
Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Tenemos ahora un candidato del PPC con el número 25. ¿Te puedes presentar, por favor? Gracias, Ori. Mi nombre es Sergio Alba. Yo soy candidato por el PPC, postulo a Lima. Es mi primera postulación, como le estábamos conversando. Te comentaba también que... 14 años de militancia en el PPC. En realidad, pisando el partido, 14 años, desde el 2004, cuando estaba en la universidad. Llegué al PPC por una amiga que ya estaba ahí militando. Y mi acercamiento fue rápido porque ya conocía sobre el liderazgo y el buen trabajo hecho por el fundador Luis Bedoya Reyes. Cuando ingreso al partido político, conocí con mayor profundidad una doctrina, una cuestión de cómo hacer política, más clara, más profunda. Bueno, también no había la cantidad de partidos políticos que hay ahora. Que es abrumadora. ¿Eres secretario distrital en...? Actualmente soy secretario distrital de mi distrito de La Molina, pero llevo ocupando un promedio de 8 o 10 años en cargos dirigenciales también en mi distrito. He sido secretario de organización en 2 oportunidades hasta que he asumido recientemente el cargo de secretaría, que en realidad todo está en stand-by por el tema de campaña. Claro, me comentabas que, bueno, es la primera vez que postulas al Congreso, que estabas considerando hacerlo en 2021, pero que has decidido hacerlo ahora. ¿Por qué ahora? ¿Consideras que ese es el partido, como muchos creen, que es aquí se juega el partido de fondo? Sí. Es decir, estas elecciones son cruciales. Sí, sobre todo porque vengo de una casa política con una formación constante. El poco presupuesto que asigna el Estado a los partidos políticos, en nuestro caso que es reducido porque en el último periodo no hemos tenido representación, es usado para el tema de formación y capacitación. Yo te puedo asegurar que los 36 que ahora, bueno, incluyendo los invitados, que es un tema aparte, pero los PPCistas que están postulando dentro de la lista tienen una formación política clara. Y esto viene... Te quiero preguntar sobre al primer invitado. No alcancé, la verdad, a revisar en lo que al PPC respecta, pero sí había entrado al portal y había constatado, y se lo pregunté al primer invitado, que es de Podemos Perú, respecto a la cantidad de personas que tienen algún tipo de proceso que están postulando por su partido, y en el caso de Podemos es una decena. En el PPC, ¿cómo estamos? Bien, súper bien. ¿No hay ninguno? ¿Cero? A nivel nacional hubo 4 casos, 4 si no me equivoco, que saltaron algún tipo de acusación, de un proceso judicial que tenían, y lamentablemente a través del uso de la ventana única, incluso a través de la firma de una declaración jurada, a pesar de ellos mantuvieron. Inmediatamente han sido retirados. Inmediatamente, como ha sido siempre la política del partido, incluso en estas elecciones fueron retirados. Lamentablemente nos enteramos por el tema de prensa, te hablo hace 2 semanas, e inmediatamente fueron retirados. El presidente actual del partido es Alberto Bengolea. Desde que él candidateó a Lima en el año pasado, se encargó de tener las personas correctas, pero además sin ningún vínculo relacionado al tema de corrupción, algún tipo de sentencia, y es por eso que uno de los requisitos, más allá del tema ley, era presentar el tema policial, judicial, los antecedentes, ¿no? Siempre tratamos de tener, es verdad, han habido uno que otro pillo, incluso un personaje que salió hace poco a acusar el tema de odres, totalmente fuera de lugar, pero tenemos una dirigencia asumida a comienzo del 2008 que está totalmente concentrada y dedicada a limpiar el partido político de cualquier individuo que trate de llevar algún indicio de corrupción. Lo tenemos clarísimo. ¿Cuál es la posición del partido respecto a la inmunidad parlamentaria, que es uno de los motivos por los cuales la institución está tan desprestigiada, ¿no? Sí, a propósito de eso, como anécdota, se escucha tanto lo de otorongo, no come otorongo. Yo veo el otorongo como un animal que está en proceso de extinción y es un aporte al proceso de la naturaleza. Yo los prefiero llamar lobos, incluso una publicidad, de la poca publicidad que tenga, yo los llamo como lobos, porque saben cómo inmiscuirse
en el tema de la corrupción y han usado el Congreso, esta institución, también ya menos por culpa de sus integrantes, como un refugio, como un espacio para permanecer y tratar de mantenerse a salvo de algún proceso, de que pueda ser juzgado por la justicia, ¿no? También tengo que confesarte que yo, un apasionado del correcto comportamiento de las personas, cuando recién nos reunimos y salió las propuestas de candidatear, yo dije, pues, no necesitamos la inmunidad, ¿no? Yo soy consecuente de mis actos y sé, a mi edad, 39 años, lo que va a pasar en adelante, ¿no? Por nada del motivo yo pienso entrar en un proceso de corrupción, porque incluso, Uri, yo he trabajado 7 años continuos en el Congreso, sé lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar y lo que no se debe hacer, y sobre todo tengo muy valorado el tema de la familia. Para mí sería indignante cometer un acto de corrupción. Yo ahora he venido con mi asesora, mi hija de 13 años, digo asesora porque me enseña mucho de lo que necesitamos como país a futuro. Entonces, para mí sería indignante tener una sola acusación de corrupción que salga en un medio como autoridad. Para mí sería indignante. Entonces, el tema familiar y los principios y la educación me mueve mucho. Fue lo que recibí como hijo y es lo que voy a transmitir como padre. Entonces, yo en el partido, cuando nos sentamos a debatir, porque mis propuestas son las del partido, las propuestas del partido son mis propuestas, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero yo dije, todo apasionado, no necesitamos, y digámosle al ciudadano, no vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar del ciudadano. Digámosle al ciudadano que llegamos a decir, no lo necesitamos. Pero tenemos políticos muy respetables en el partido y gente con mucha experiencia, como la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, el mismo Alberto Bengolea, gente con mucha experiencia. Y acordamos que finalmente le podemos quitar la facultad de levantamiento al Congreso. Le quitamos la decisión de que ellos mismos se levanten y vayamos por la opción de que otra institución sea. Aún no se define, y eso te lo adelanto quizás como primicia. En la próxima semana, comenzando enero, ya presentamos los proyectos que llevamos, ya como ley, para ganar tiempo. Es un periodo súper corto. Uh-huh. Y la decisión final, que no te la voy a decir ahora, va a ser en una semana, está entre el TC y la Corte Suprema. A raíz de los últimos días, con candidatos que hemos tenido en los distintos medios, algunos han comentado que la situación del Poder Judicial daría un poco de duda trasladarlo, sabiendo que hay todavía cierto manejo político, la justicia está politizada. En esa decisión yo he preferido, ya lo he dicho en algunas entrevistas, por el TC, ¿no? Aunque sí me da un poco de... que está siendo objeto de una campaña feroz, ¿no es cierto? No, lo que hemos visto las últimas horas. Las últimas, la patinada y luego lo del magistrado, sí, hay un tema ahí ya de odio. Yo aquí lo he comparado, y no es que esté defendiendo, porque también lo he dicho en público, que Fuerza Popular en general y Keiko Fujimori en particular se han ganado a pulso lo que les ha pasado. Han cometido manual de errores de lo que no debe hacer un político y demás. Pero ya hay un tema ahí del otro lado de odio casi metafísico, ¿no? Es una cosa como sea, y ya ha entrado a un nivel ya grosero, en mi opinión. Lo de ayer ya supera cualquier, pero en fin, pero habla bien del TC, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, habla bien. Sí. Ya. Ahora, entonces no te pregunto, aunque quizás sí debería, porque a veces, pero a ver, el PPC como partido, esta es una pregunta que no le hago a la mayoría de los candidatos de otras agrupaciones. La agrupación a la que representas va a defender el capítulo económico de la Constitución. En el caso del PPC es una pregunta retórica, es obvia la respuesta, como también es obvio el tema de la defensa del no nacido y de la familia. Sí. En eso tú puedes garantizar, porque me imagino que en la lista hay una mezcla de cuadros nuevos con veteranos, como es tu caso, no en el Congreso, pero sí, digamos, veteranos en la militancia. Me imagino que hay es un bloque sólido, homogéneo, no hay
por ahí social confusos que de repente llegan y dicen sí, ideología de género, sí, constituyente. ¿Puedes garantizar eso? O sea, el PPC, el bloque que llegue va a ser un bloque digno de tal nombre. Sí, Uri, yo tengo que decirlo, a veces con esta pasión de las redes, no solo afuera, sino también de la manera interna, siempre vamos a tener algunos grupos un poco más radicales, menos radicales. Lamentablemente, y esto va con lo que comentabas hace poco, yo comparto tu misma posición y línea de lo que hemos estado viendo en el país y en la política, ¿no? Porque muchos candidatos, llevas entrevistando a varios candidatos, se esmeran y leen su manual y repasan y van buscando en internet qué propuesta decir para llamar la atención. Correcto, no, nuestra posición es distinta, somos conscientes de lo que hay que hacer en este tiempo tan corto. Pero nadie menciona, y muy pocas personas hablan del radicalismo que hay en la política y la polarización que nos ha llevado a esto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo fui uno de los 8 integrantes que fuimos al pacto ético, firmado hace un poco más de un mes. Y para mí fue muy lamentable ver lo que vi ese día cuando fueron representantes, un promedio de 8 a 10 de cada partido político. Era una sala llena de 300 personas, los número 1 al frente por la firma, y era un circo, no sé si tú te enteraste, pero fue un circo, silbidos, se paró Mulder, yo estoy al lado opuesto del APRE, el fujimorismo, porque sé que se han ganado a pulso lo que ha pasado. Pero se pararon atrás a insultar directamente, lo insultaron con un adjetivo fuerte, y me dio mucha pena porque dije, esto no va a cambiar. Lo lamento mucho, pero no va a cambiar. Y pocos candidatos hablan de que necesitamos llegar en consenso para cambiar esto. Si no, nada. Mira cuántos partidos políticos van a entrar ahora. 7, 6, 7, quizás hasta 8. Imagínate, ¿no? Eso. Y muchos extrañan la participación del partido en el último congreso. Porque es una palabra que no me gusta, pero es real. Hubiéramos sido un partido bisagra y siempre lo hemos sido. Yo he trabajado cuando he estado el PPC como bancada y todos decían, qué interesante la posición y qué inteligente la posición que tiene el partido con Bedoya de Vivanco, con el mismo Alberto Meón, con Marisol Perestello. Ante tu pregunta entonces quería decirte que es necesario consenso. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de escuchar a tu candidato que está hace poco y me parece correcto varias de las cosas que han dicho. Necesitamos eso, y he hablado en otras entrevistas con otros candidatos y hemos dicho, ojalá que pueda contar contigo en eso, es necesario sí, porque el diálogo. Si este congreso va a ser como el anterior, de tensiones y pugnas y buscar las diferencias en lugar de tratar de sumar, va a ser un desastre sería una pena, ¿no? Y lamento la posición de estas últimas horas de Vizcarra, de haber tenido esa desfachatez al presidente, con todo respeto, pero no puede hacer eso. Bueno, está violando la neutralidad, pero ¿no? Aunque el fondo, bueno, pero es un presidente que, digamos, tiene él o sus asesores tienen un olfato muy especial para ver para dónde sopla el viento, ¿no? Entonces ocurrió esta tragedia al McDonald's, entonces dice, vamos a dar una ley, es decir, no dijo nada. Claro. Y se da cuenta que uno de los motivos por los cuales este Congreso, como tú dices, se ha ganado a pulso es por el tema de la inmunidad. Entonces dice, voy a hablar, pero es una violación del principio de la neutralidad, al margen de que en el fondo es uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Claro, pero sí. El presidente no debería, pero bueno, tenemos un presidente mediático, que se guía por las encuestas y hace mucho focus group y bueno, tiene digamos, ha comprendido ha comprendido las virtudes del politainment, como dicen en Estados Unidos, la política como entretenimiento. Correcto. Entonces, es todo fuegos artificiales con poquísima sustancia, pero lamentablemente vivimos en esa época. Y efectivamente, volviendo a lo que decías, el PPC tiene esa bien ganada fama, es decir, no creo que nadie pueda pensar en el PPC como una persona gruñona, gritona, desaforada, si lo tradujéramos en la imagen de una persona, sino alguien de saco y corbata, digamos, quizás demasiado a veces abogadil y rígido. Ha cambiado eso. Abogadil y rígido también, eso digamos, eso está sí. ¿no? O sea, PPC y tú piensas en un abogado así, pero sí, absolutamente erguido. Está cambiando. La camisa almidonada, la corbata impecable, con gemelos, en fin, sí, está cambiando.
A ver, hablemos de tú has dicho que tus propuestas son las propuestas del partido y viceversa. Uri, te agradezco por el espacio porque tantas cosas que podemos conversar, incluso me queda corto. Pero a ver, rapidísimo, para retomar dos o tres propuestas que... El tema de la defensa del capítulo, Uri, el aporte de la economía social al mercado es nuestra. Nos sentimos muy orgullosos. Claro, la constituyente del 70. Y lo que tú mencionas es válido, pero tampoco se menciona. Y es un tema muy complejo que afuera no lo entienden. Al ciudadano de pie le cuesta comprender porque las necesidades del día a día en el tema económico van en contra de lo que uno propone y dice que tenemos que defender este capítulo porque a la mal o a la bien nos ha mantenido. El error ha sido, conociendo sobre nuestra economía social de mercado, que es la del país, es que no se está manejando de la manera correcta porque no podemos dejar que el mercado esté por encima de la justicia social. Entonces, si esa balanza no se mantiene pareja, es que hay las diferencias y las grandes desigualdades en temas económicos y un alto índice de pobreza. Pero eso recae sobre los que tienen el poder en este momento. Tú acabas de decir que salen a hablar sobre el tema de la reforma laboral, pero justo en un momento cuando ha estallado la bomba. Pero ¿quién no sabe que esto se comete desde siempre? Los abusos laborales. Te digo una cosa, coincidencias. Yo he trabajado en el McDonald's cuando he sido muy joven. Duré 5 meses y lo que dicen ahora es cierto. Creo que en mi caso era menos, creo que era un solo 80 por hora. Te hablo del año 2000, 2001 o 99, no lo recuerdo. Y te contrataban como para cierta función y terminabas haciendo todo. Uri, nos comprometemos, pero afirma total a defender, porque no es mentira. Existe un rumor y existe un tufillo de la izquierda de querer alterar esto. No lo vamos a permitir. No es más que un rumor, no ocultan su. Pero bueno, pero ahí el PPC, a ver, yo creo que al PPC le corresponde una responsabilidad. En realidad a todos los partidos políticos, que lo que pasa es que el establishment como tal no defiende lo que cree y no hace pedagogía, es la verdad. Y le da vergüenza decir yo soy de centro derecha o soy de derecha. Le da pavor. ¿Por qué? Porque la izquierda se ha apoderado de la narrativa. Parte de la polarización. Bueno, pero hay que dar la batalla por las ideas. Entonces, eso es una responsabilidad de los partidos políticos, también de los medios de comunicación. Pero si todos se avergüenzan de decir la solución es más mercado y no menos mercado, estamos fritos, ¿no? Y acabar con el mercantilismo, acabar con el capitalismo de amigotes, que es el que le da mal nombre a la economía de mercado, porque lo que hay en el Perú, en un 80 o 90%, en ese programa lo digo casi todos los días, es capitalismo de amigotes, no es verdadera economía de mercado. Y esos empresarios tienen una gravísima responsabilidad en el crecimiento de esta izquierda que viene con sus cantos de sirena y con sus cuentos, con su cebo de culebra, haciéndole creer al ciudadano que las cosas van a mejorar si cambias de modelo económico. No, lo que tienes que hacer es profundizar el modelo económico, porque el modelo funciona con todos los problemas que pueda haber. Tiene que haber más modelo, más mercado, no menos. Correcto. Y tiene que ver también, tú lo acabas de decir, hay mucha improvisación, y es verdad lo que tú dices porque nosotros lo afrontamos en el día a día. Lo complicado de decir las cosas como son, y nos costó cuando dijimos que fue complicado el cierre del Congreso. No estuvimos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo el manejo que ha tenido el Congreso, pero cuando salimos a decir esto de la negación fáctica prácticamente ha sido una excusa, fue muy complicado decirlo, pero nos corresponde como partido político. En el tema económico, el modelo no está mal, está incorrecto cómo se está llevando a cabo, y tú lo acabas de decir hace poco, el tema de impulsar a los emprendedores. Por favor, somos un país de emprendedores y seguimos pensando que necesitamos crear un montón de abogados o ingenieros para que finalmente se siga manteniendo esta cúpula de poder que son los que llevan la parte económica del país. Estamos fregados. Entonces hay que hacer unos cambios. Y en esta línea, más allá de alguna propuesta tan descabellada como subir el salario mínimo, como presentar medio pasaje aéreo, incluso con todo respeto, lo digo, no podemos salir con nuestros 8 hijos a decir
por ellos son los motivos, ¿no? Porque no creo que es así, porque necesitamos ver los detalles de la economía en el interior del país, las diferencias y el sistema de salud. No podemos promocionar que podamos tener 10 hijos. Yo sí estoy en contra de eso, pero tengo que hablarte antes que acabe el tiempo de nuestras propuestas que son del PPC, que son Dale, a ver. Tiene sí, que porque ver, ya nos queda, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. El tema de la reforma política indispensable, tenemos 1 año y medio, y si no cambiamos lo que tenemos que cambiar, vamos a llegar al próximo quinquenio con la misma situación, y va a volver a aparecer un presidente, que espero que sea PPC para que no suceda eso, que va a salir a raíz de las encuestas. Cerramos el Congreso nuevamente, referéndum para estos temas, y sabemos que el ciudadano está molesto. Entonces, reforma política es reforma un tema. política, el tema de la inmunidad. Vamos a presentar la muerte política para los funcionarios y para que tengan inhabilitación de por vida. Muerte civil. Muerte política. Porque aplica para funcionarios y para políticos en la vida política y en el sector público. Creemos en el voto voluntario. Voto voluntario. ¿Una cámara o 2 cámaras? 2 cámaras, somos PPC, tiene que ser 2 cámaras, que es una lucha muy difícil adentro y afuera, ¿no? En la reforma de justicia, Dios, es un tema tan apasionante que quisiera tener acá 1 hora para hablar. Los grandes problemas del país, incluso la corrupción, es por el deficiente sistema de justicia que tenemos. El tema, yo lamento que ayer la ministra en Cuarto Poder, cuando le han preguntado sobre los casos de violación, de violencia hacia las mujeres con los asesinatos que han habido, realmente no haya mencionado el pobre sistema de justicia donde la víctima es revictimizada, y sobre todo en el tema de prevención. La pusieron un poco contra la pared, y eso me deja pensar que no están viendo el problema en un tamaño grande, en un tamaño completo. El sistema de justicia deficiente es el gran problema que tenemos en nuestro país para todo. El otro día expuse sobre temas medioambientales en un foro donde habían pesos pesados y todos salieron con proyectos de ley, vamos a hacer esto. El Perú es uno de los que mejor marco regulatorio y leyes tiene a favor del medio ambiente, pero quedan en el papel. Pasa con el tema de la violencia, pasa con el tema de corrupción. Sí, pasa leyes hay a montones. Hay Bueno, pero es una costumbre, eso lo hablaba con otro invitado hace unos días. Es una costumbre no solo peruana, sino muy latinoamericana, pensar que la realidad, o sea, haces un proyecto de ley y crees que con eso la realidad cambió. No. Y lo dejas el proyecto de ley, ni siquiera lo reglamentas. Es decir, leyes, en realidad habría que derogarlas. Hay 5 o 6 mil leyes, o sea, están en el limbo, que han quedado... El minimalismo, yo creo que en la vida funciona para todo, ¿no? Pocas leyes que todo el mundo conozca y todo el mundo cumpla, Correcto. Pocos impuestos que todo el mundo conozca y todo el mundo pague, y así. Correcto. Es decir, pocas cosas que todo el mundo haga, y no un montón de cosas que nadie sabe, que se superponen, que se cruzan, y al final hay una parálisis total. Entonces, se nos está yendo, ya nos hemos pasado. Reforma política, inseguridad ciudadana y la defensa del capítulo económico. Definitivamente tenemos que dar lucha, vamos a ser los brigadieres en el Congreso para defender esto, no lo vamos a permitir, y vamos a buscar el consenso de las más bancadas, y necesitamos hacer un Congreso correcto, educado, si no se nos viene cualquier cosa. Así es, completamente de acuerdo. 1 minuto para que te dirijas a todos nuestros amigos. Repite tu nombre, tu número y por qué deben votar por ti, por qué deberían votar por ti. Muchas gracias, mi nombre es Sergio Alba, voy por Lima con el número 25. Voy a serle totalmente honesto. Si finalmente yo no entro, no importa. Así como yo, hay 25 delante mío y 14 detrás mío que van a llevar el mismo mensaje y el mismo respeto hacia la política correcta que tenemos que hacer. Somos el PPC, un equipo que juega limpio. Vamos por unos temas puntuales, porque si no lo hacemos, hay el riesgo de llegar al próximo quinquenio y va a repetirse lo mismo. Somos un partido serio. No hacemos propuesta más allá de lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Amigos, eso es todo por hoy. Regresamos después de Navidad, así que aprovecho para desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad en compañía de su familia. Gracias, buenos días.